Hola inversionistas, dando seguimiento a los temas de adquisición de vivienda y al mismo tiempo de las deducciones personales aquí en México, el día de hoy hablaremos de la deducción de los intereses hipotecarios. Iré directo al tema empezando por algunos pormenores que son necesarios tener en cuenta. Primero que nada, es necesario saber que si bien se da por entendido que podremos hacer deducible los intereses que pagamos por una hipoteca destinada a adquirir una casa habitación, no nos van a regresar el total de los intereses que pagamos. Es decir, que si nosotros pagamos por ejemplo 100,000 pesos de intereses al año, no nos van a regresar esos 100,000 pesos. Solamente será una fracción de ese monto. Para poder determinar dicho monto, primero es necesario saber que los intereses que se pueden deducir para efectos de devolución de impuesto tampoco se obtienen de la tasa bruta que nosotros pagamos, sino de la tasa real, es decir, de los intereses reales, los cuales vienen de restar a la tasa contratada el porcentaje de la inflación durante un ejercicio fiscal. Por ejemplo, si ustedes pagan una tasa del 10% anual, la base del cálculo no será esa, sino la diferencia de esa tasa y la tasa inflacionaria anual de un ejercicio fiscal completo. Por ejemplo, si la inflación fue del 6%, su base para el cálculo será solamente del 4%. Ahora, si nosotros consideramos, por ejemplo, que los 100,000 pesos comentados hace un momento son el 10%, entonces el 4% serían 40,000 pesos. Pero tampoco será ese el total que les van a regresar. Ese es solamente la base a declarar. La devolución de impuestos será solamente lo correspondiente a la retención que les hagan a su salario. Por ejemplo, si su retención es del 20%, el monto total de reembolso serían aproximadamente 8,000 pesos, si tomamos este mismo ejemplo, siempre y cuando el total a deducir, en este caso 40,000 pesos, no sea mayor al 15% del total del ingreso del contribuyente o 5 UMAS elevadas al año, lo que resulte menor de esas dos. Recordando que la UMA se actualiza cada año. Por ejemplo, la UMA anual para el 2021 es de 32,693 pesos con 40 centavos, mientras que para el año de 2020 fue de 31,693 pesos con 80 centavos. Esta información la podrán encontrar muy fácilmente buscando en cualquier explorador como UMA anual más el año a revisar. Por ejemplo, UMA anual 2021, UMA anual 2022, UMA anual 2023, etcétera, etcétera, etcétera. Y bastará con multiplicar por 5 el valor de la UMA anual para ese año buscado, para saber precisamente el valor de 5 UMAs elevadas al año. Y aquí nada más como sugerencia, de preferencia tomen la información que muestre el INEGI en la búsqueda realizada. Respecto a esto último del tope de deducir hay una parte muy importante y algo confusa, y es al considerar el acumulado de esta deducción con el resto de deducciones que se pueden hacer que también están topadas. Lo comento en específico en este tema porque por lo general, dependiendo del monto financiado, la inflación, etc., los montos a deducir por intereses reales suelen ser un tanto elevados. Sin embargo, eso es un tema que no vamos a tocar aquí, solamente lo dejo como un dato meramente informativo, ya que de esto hablaremos en específico muy seguramente el año entrante. Y aprovechándoles a vos saber de una vez que los montos a deducir van a variar prácticamente todos los años, porque por ejemplo la persona en este caso ficticio no siempre podrá deducir los 40,000 pesos. Bajo ciertas circunstancias podría ser más, pero por lo general será menos o eso debería de ser. ¿Por qué pasa esto? Esto se debe a que aun cuando la tasa de hipoteca sea fija, de preferencia sí debe de ser muy importante, la inflación no lo es. Además que la aportación normalmente se va más a capital conforme pasa el tiempo, por lo que el pago de intereses se va reduciendo al pasar de los años, o así debería de pasar. Si a ustedes no les pasa así, habrá un video para evitar e intentar corregir esas hipotecas impagables, pero como adelanto va de la mano con el presupuesto, algo que seguramente ya en este punto todos deben de tener hecho. ¿O no? Adicional a todo lo anterior, el monto a deducir también depende mucho del tipo de amortización. No estoy seguro de cuál usamos nosotros, pero creo que es el modelo francés, donde primero una parte significativa del pago se va a intereses y menos a capital, y conforme pasa el tiempo se van invirtiendo los papeles. Y obviamente también podría variar el monto a deducir si en algún momento cambian las condiciones para la deducibilidad. Sin embargo, eso es algo que no cambia constantemente. Y solo como nota aclaratoria, el ejemplo de su momento claramente no es exacto. Lo comento por aquellos que ya se hayan dado cuenta. Pero como es solamente para ejemplo, la verdad no hay tanto problema. Un poco más adelante verán por qué. Ahora otras dos cosas muy relevantes. Los intereses que se consideran son los intereses efectivamente pagados. Es decir, que si llega el plazo de la mensualidad, por ejemplo el 31 de diciembre, pero tú pagas hasta el 1 de enero,
los intereses entrarán para deducir hasta el siguiente año. Esto porque el 31 de diciembre son intereses devengados por la institución financiera, pero no efectivamente cobrados o efectivamente pagados por nosotros. Importante también saber que solo son deducibles los intereses normales, por así llamarles. Comisiones, accesorios, seguros, intereses moratorios, etc. no son deducibles. Y tal vez ahora se preguntarán, entonces, ¿cómo hago el cálculo? Esa es la parte que les comentaba de por qué el ejemplo inexacto no es tanto problema que digamos. Ustedes no se tendrán que preocupar por nada respecto al cálculo, porque es la institución financiera que les haya otorgado el crédito quien deberá hacer el cálculo por medio de una declaración informativa de intereses y enterarlo respectivamente al SAT. Es decir, debería aparecer precargado al momento de hacer la declaración por la emisión de un comprobante fiscal. Sin embargo, como esto puede cambiar en el futuro, lo mejor es que llamen al banco, al Infonavit o donde sea que tengan el crédito hipotecario para que pregunten, y aunque les den la misma respuesta año tras año, año tras año, año tras año, sigan llamando y preguntando todas las veces por su constancia y si aparecerá precargado. Hacer esto tal vez podría estar de más, sin embargo creo que es lo mejor para evitar dolores de cabeza en el futuro. Esta declaración informativa por parte de la emisora del crédito debe estar lista antes del 15 de febrero de cada año, esto de acuerdo a la ley vigente, así que ya para ese entonces deberían de tener su constancia respectiva. Por cierto, también de acuerdo a la ley al día de hoy, la casa que vayan a adquirir no deberá de ser superior a los 750,000 UDIs. Si supera ese monto ya no podrán hacer deducibles los intereses, y nótese que dije 750,000 UDIs y no pesos. Eso también podría cambiar en algún momento en el futuro, así que de pasar se los haré saber por este medio, por Facebook o por cualquier otro medio que tenga disponible. Por cierto, el valor de la UDI también la pueden buscar en cualquier explorador, solamente coloquen la palabra UDI y el día de la consulta. Y de preferencia también tomen la información que les muestre Banxico. Y hablando de montos, deben de tener mucho cuidado porque hay muchos vendedores inmobiliarios que les dicen cosas como por ejemplo, compren una casa más grande aunque cueste más porque así les van a regresar más impuestos. Bueno, ahora ya saben que para empezar, no todo se deduce y mucho menos se devuelve. Y como he comentado en otros videos ya respecto a este tema y a muchos otros más, deben de ser lo más realistas posibles y apegarse a sus posibilidades reales. Y sobre todo a su presupuesto. Es muy importante que hagan su presupuesto. Ahora bien, ¿qué hacer con el dinero que les regresan? Lo mejor que pueden hacer es aportar a capital, pero también lo pueden usar para meterlo a la casa, por ejemplo, o alguna emergencia incluso. Lo que no deben hacer en la medida de lo posible es gastarlo en cosas superfluas que no sirvan para nada. Y ya para finalizar, es muy importante que la institución financiera, llámese Banco, Infonavit o cualquier otro, tenga sus datos fiscales correctos, nombre, RFC y que su dirección fiscal sea igual a la dirección de la vivienda. Dicha información deberá quedar también el comprobante fiscal que les dé la institución que emita el crédito, el cual deberá de contener además los intereses nominales devengados y los intereses efectivamente pagados en el ejercicio fiscal que corresponda. Además que el uso de CFDI deberá de estar por intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Es importante también señalar que la institución crediticia deberá formar parte del sistema financiero mexicano, es decir, no fintechs, no prestamistas o ese tipo de cosas, al menos no hasta ahora. Creo que esto está por demás decirlo, sin embargo, como quiera les hago la aclaración. No compren casa solamente por obtener este beneficio fiscal, porque no sería rentable en lo absoluto. Pero si ya la compraron o la van a comprar porque así lo requieren, pues en ese caso sí, háganlo deducible durante toda la vida del crédito. El tema se quedará hasta aquí, pero no así estas dos series, porque aún hay varias cosas que debemos de tocar respecto a las deducciones personales y también a la adquisición de vivienda. Así que estén al pendiente de los próximos videos. Cualquier duda ya saben, la pueden dejar aquí abajo en los comentarios, no sin antes dar like y compartir este video, además de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.